Orá, tu casa en Israel. El otro día vimos el tema de Jacob y Esaú, ¿se acuerdan? ¿Está bien? Ahora vamos a ver el tema de Jacob saliendo, ¿no?, de su casa hasta, por eso se llama la perashá Vayetze, y salió hasta que vuelve. Dijimos que Jacob completa seguramente, termina la perashá con la bendición de Isaac, la bendición buena. ¿Se acuerdan? La bendición buena es cuando él sabe que él es Jacob. ¿Y qué bendición le da? Birkat Abraham, la bendición de Abraham. O sea que ahí está todo perfecto. O sea, Jacob empieza a mejorar. Jacob sabe que él recibe la verajá de su padre. Y seguramente eso le dio un etrememut ruach, una elevación espiritual. Y eso va a explicar lo que pasa así. Empezamos. ¿Tienen Vayetze? ¿Tienen Vayetze? Vayetze Jacob y Beersheba. ¿Y salió Jacob de dónde? De Beersheba. Vayele Harana, para ir a Harán. Beersheba es en Israel. Sí. Beersheba es dentro de Israel. Y él sale para afuera, para juzgar. ¿Esta botella no molesta, Valeria? No. No sé, porque yo no la veo, no la ubico. No la ve, a mí me molesta, pero... Está ahí, no sé si está ahí en el costado. ¡Ay, sí está! Vamos a la botella. Está bien. Pero no está grabando. ¿Está grabando? ¿Sí? Vaivá Matom. Verde, no. Listo. ¿Qué hace? Miren lo que sucede, algo extraño. Vaivá Bamakom. Y se encontró con un lugar. ¿No es rara la palabra? Se encontró Bamakom. ¿Qué es encontrarse con un Makom? Una vez, bueno, llegó a un lugar, pero miren lo que dice. Vaivá Bamakom. Vayalen Sham. Y se quedó a dormir allí. Kibá Shemesh. ¿Por qué se quedó a dormir allí? Porque ya se fue el sol. Estoy en el pasuk, el primer pasuk de Vayetze. Donde dice Sama, 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 segundo renglón. ¿Tienen? Abajo del Yud. Entre el Yud y el Yud Bet. Vaikach me abnea Makom. ¿Qué hace Jacob? Toma de las piedras del Makom. ¿No es raro que ya se repitió 2 veces la palabra Makom? Primero se encontró con un lugar. Después tomó las piedras del lugar. ¿Está bien? ¿Qué me interesa que tome las piedras del lugar? Se quedó a dormir. Vayase Marrayotá. La puso en su cabeza. La pregunta si es de almohada, porque una piedra de almohada es medio incómodo. O es de protección. A lo mejor es un lugar que pone unas piedras para, si viene un animalito, que lo proteja. Vaishkab Vamakom. ¿Cuántas veces apareció la palabra Makom? ¿Otra vez? Y durmió en el Makom Abu. ¿Para qué me dice todo el tiempo Makom, Makom, Makom? ¿Entendieron la pregunta? 4. Lugar, lugar. Muy bien. ¿Cuántas veces apareció la palabra Makom en total? 4. A ver, hasta ahora 3, ¿no? En un pasuk 3 veces. Se encontró con el Makom, tomó las piedras del Makom y durmió en el Makom. Vaya Jalón, Beinesula, Muchabarza. Pero Macom no es un nombre de allá. Sí. Bueno, después hay que ver por qué se llama Makom. Pero la palabra Makom en hebreo es lugar. La pregunta de qué lugar, ¿por qué me dice el lugar y no me dice específico dónde está, ¿no? El lugar. Vaya Jalón. Y tuvo un sueño. Beinesula, Muchabarza. ¿Cómo es el sueño? Una escalera, con los pies en la tierra. Roshó Maguía Yamaima, con la cabeza en el cielo. Beine Malajelo y Molimba Yordimbo. Y ángeles, ¿qué hacían los ángeles? Subían y bajaban. ¿Qué es lo extraño del pasuk? Dice que los ángeles subían y bajaban. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y los ángeles normalmente de dónde vienen? Cielo, porque tenían que... Entonces, ¿qué tienen que ser primero? ¿Subir y bajar o bajar y subir? Bajar y subir. ¿Entienden la pregunta? ¿Por qué dice? Suben y bajan. No, primero bajan y después suben. ¿Y qué sueño es este que tiene Jacob? De repente Jacob sueña con Malaje. ¿Y de dónde viene este sueño? ¿Es un sueño normal? No, ¿O es un sueño profético? profético. Bentay no dice nada. Por ahora dice, soñó. Beiné Hashem Nitzabalab. ¿Y quién estaba encima de la escalera? Akadosh Baruj Hu. Vayomerani Adonai, Elohe Abraham, Abija, Elohe Yitzhak. Yo soy Hashem, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Yitzhak. ¿Qué pregunta hay ahí? Porque dijo, el Dios de Abraham, tu padre. Si Yitzhak es el papá, porque le dijo Claro, que Abraham era el papá. ¿Quién es tu padre? Yitzhak. Ajá. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Yitzhak. ¿Dónde pondrías la palabra padre? Yitzhak. En Yitzhak, más que en Abraham, ¿no? Digamos que Abraham, bueno, es tu padre, tu abuelo. Pero, ¿y en Yitzhak no puso la palabra padre?
La tierra donde estás durmiendo, te la voy a dar a ti y a tu descendencia. De ahí a Besaraja que a Farares. Tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra. Ufarasta llama Bakelma Besafona Banema. Te vas a esparcir para todos los puntos cardinales. Benibrejoveja con Ispejotadama. Y todas tus familias se van a bendecir en ti, todas las familias de la tierra. Y en tu descendencia. Ahora, imagínense Jacob, después de recibir estas palabras de Hashem. ¿Cómo se siente? Dios se le aparece y le dice: vas a tener una gran descendencia, vas a heredar la tierra de Israel. ¿Qué bendición era esa? La famosa. Pero Jacob ya la había recibido. ¿De quién la había recibido? De Isaac. ¿Pero alguna vez se lo dijo a Kadosh Baruj Hu? No. Que ayer te lo diga, ¿qué es? Es como que Isaac dio el cheque, pero ¿quién es el que firma el cheque? Hashem. ¿Quién es el que es garantía de que lo recibas? ¿Jacob se siente bien? Rey. Beiniano Jimach. Yo voy a estar contigo, Ushmartija, y te voy a cuidar. Behol ayer telej. Donde vayas. Beashibotija nada más. Y te voy a hacer volver a esta tierra. Kilo es ad ayer y masite ayer divartilaj. No te voy a abandonar hasta que haga todo lo que te prometí. ¿Está bien? Ayer hiciste lo que te dije. ¿Qué les parece hasta aquí? Tenemos que analizar varias cosas. Primero, ¿qué es este lugar? ¿Qué recibió la profecía? ¿Qué entiende Jacob de lo que recibe? Y miren lo que hace Jacob. Baikatz Jacob Mishenato. Se levanta Jacob de su sueño. Bayomer, Ajen. Y ella Donai, ¿cómo hace? Miren lo primero que dice. Hay Dios en este lugar. ¿Cómo hay Dios en este lugar? Dios no está en un lugar. ¿Dios está en un lugar? ¿Esto qué quiere decir? Y ella Hashem Bamakom, cuarta vez. ¿Qué quiere decir que Dios está en un lugar? Porque Dios no tiene físico, no tiene cuerpo. No, pero se le reveló. Entonces no está en un lugar. Se le reveló algo en ese lugar, se le reveló. Entonces hay que traducir. ¿Qué quiere decir? Hay Hashem en este lugar. Que tuvo una revelación de Hashem en ese lugar. Revelación de Hashem. O sea, ¿qué hay? ¿Qué hubo en ese lugar? Profecía. ¿Está bien? ¿Ven? ¿Qué quiere decir Dios está en ese lugar? No, Dios mismo. La palabra de Dios. ¿Está bien? En ese lugar que todavía no sabemos qué lugar. Vean, Ojilo y Adat. Y yo no sabía. Bairaba y Omar, Manorama, ¿cómo hace? Qué temible es este lugar. Quinta vez, Macom. En Sekim Beteloim. Es la casa de Dios. La casa de Dios. Shar Ashamaim. Y la puerta a los cielos. Wow. Vayashkem Yaakov Aboker, Vaikajeta Eben, Ayer Samer, Rayotab. ¿Qué hace lo primero que hace cuando se levanta? No entendí. ¿Se había levantado y Jacob no se había levantado? Pero fíjense que después dice, y se levantó a la mañana. Como que no sabía levantado. O sea que eso cuando pasó a la noche. O sea que a la noche se levantó y dijo, ¡wow! Y después se volvió a dormir. O se quedó pensando, no sé. Y se levanta a la mañana, toma la piedra y la pone como un altar a Dios. Matseba. Baitzot Shemen Arroya, le tira aceite, como que la unge, ¿está bien? Baikra Echema Makom Aú, sexta vez Makom. ¿Cómo llamó el lugar? Bet-El. ¿Qué significa Bet-El? La casa de Dios, ¿no? Beulam Luz, el Shema y Rayona. Pero el lugar se llamaba Luz. Y ahora Jacob hace un neder. ¿Está bien? Hace un neder. ¿Cuál es el neder? Ahora vamos a contestar todas las preguntas. Baidar Jacob neder lemor. Promesa. Y mi Elo y mi Madi. Si Dios está conmigo. Ushmarani Badere Hasea Yeranoji Olej. Bedatali Lejem Lejolo Vega el Bosch. Y me da pan para comer. Y vestimenta para vestir. ¿Qué pidió? ¿Cosas materiales? Muchos lujos. No, lo necesario para sobrevivir. Pan para comer, ropa para vestir. Mínimo. Beyabti Beyalom el Betavi. Beyadonai Lil Elohim. Y vuelvo en Shalom a mi lugar. Hashem será para mí Dios. ¿Para qué? Y si Dios no te hace eso, Hashem no es para ti Dios. No, quiere decir. Y si Dios me dio eso, y Baruch Hashem me mantuvo, para mí Hashem será Elohim. O sea, yo quiero hacer algo que demuestre que Hashem es lo más importante en el mundo. Siempre lo voy a hacer, pero más cuando vuelva. Si llego a volver aquí, quiero hacer algo. De Aeben Azota, Yersamti, Matseba y Evet Elohim. Este lugar donde puse esta piedra va a ser una casa de Dios. Es como que, ¿qué promesa Jacob dice?
Si sale todo bien y vuelvo con vida a Besat Hashem, lo primero que hago cuando vuelvo a Israel es agradecerte, Hashem, y hacer una casa para ti. Mejor ayer Titeli, hacer y todo lo que me des, voy a dar un diezmo. Y aquí la misma del diezmo. Pero ya la vimos una vez también el diezmo, ¿no? Con Abraham vino, ya la vimos con el Malquitzedek, ¿se acuerdan? Y acá por segunda vez. Vimos que un diezmo para... Vamos a contestar todas las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas principales? ¿Dónde está Jacob? ¿Cuál es este lugar? ¿Está bien? ¿Qué es lo que soñó en la profecía? O fue un sueño profético, ¿qué es lo que Dios le promete? ¿Cómo de repente Jacob tiene este sueño profético? ¿Cuándo se preparó? ¿De dónde? ¿Cuál es la interpretación del sueño? ¿Cómo interpretan el sueño? ¿Y por qué lo primero que hace cuando sale es poner esta piedra como un altar y hace la promesa? ¿Se entendió? ¿Se entendieron las preguntas? Sí. Bueno, vamos a empezar. Empecemos primero, ¿cómo Jacob llegó a tener esta profecía? De la nada. Nunca se preparó y de repente tiene profecía. ¿Cómo de repente Dios lo revela y le dice vas a tener una gran descendencia y una gran bendición y la tierra de Israel? ¿Qué piensan? ¿Que Jacob se preparó o no? ¿Entienden mi pregunta? O sea, de repente vos estás en la nada que ver y de repente Dios se te revela. ¿Así viene la profecía? O un profeta se tiene que preparar para recibir la palabra de Hashem. Estudiamos con Rambam, no, que se tiene que preparar, que tiene que tener midotobot, tiene que tener mucha sabiduría, una vida de santidad, ¿se acuerdan? Por ende, tenemos que decir que si Jacob llega a esto, es ¿por qué? Porque tenía todas esas condiciones. Porque él se preparó esas condiciones. Ahora, ¿cuál fue lo que le dio el más motor? Lo que, seguramente que Abraham y Jacob siempre piensa, ¿y qué? ¿Por qué todo el día el problema de la bendición la semana pasada? Porque él sabía que la bendición de Israel y lo que tiene que seguir Israel, él sabe todo esto. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo él se fue preparando para esto? Y lo que le dio más fuerza fue la bendición de su papá. Cuando el papá le da la bendición, es como que le da el ok. Vos sos el seguidor. Y él se eleva. Cuando él se está escapando, seguramente que en su cabeza va pensando todo eso. Y cuando se queda dormido, ahí le viene la respuesta de Hashem. Pero ¿por qué es tan importante el Macom? Todavía no contesté eso, para nada. ¿Qué es este Macom? ¿De dónde salió este Macom? ¿De dónde puede haber salido este Macom? Y usted ve que la Torah no nos dice, ¿no? No dice el Macom, el Macom, el Macom. La respuesta y la clave de esto es interesante. Esto es para mí lo más revolucionario de esta explicación, ¿no? Según Rashi, dice que, como él que dijo, que estoy en la casa de Hashem. Esta es la casa de Hashem. ¿Y dónde queda la casa de Hashem? El templo. ¿El templo? ¿Dónde queda el templo? Tiene que estar en Jerusalén. En Jerusalén. O sea que tiene que estar en Jerusalén. El problema es que el camino de Beersheba para salir a Harán no pasa por Jerusalén. No pasa por ahí, entonces no tiene nada que ver. Entonces, si él está yendo para ahí, no tiene que pasar por Jerusalén. Por eso Rashi dice como que se unieron todos los lugares ahí, como que todos los lugares se unieron. ¿Está bien? Habría que verlo geográficamente, pero no entra. Difícil que sea Jerusalén, ¿entienden? Es más, podemos decir más. Él mismo dice cómo lo llamó. ¿Cómo llamó el lugar? Le puso un nombre. ¿Cómo se llamaba el lugar? Betel. ¡Betel! Bueno, Betel también es casa de Dios, sí, pero Betel es un lugar que nosotros conocemos. Sí. Hoy en día hay un Yishuv en Betel, en la misma zona de Betel. La zona es al norte de Jerusalén, 20-30 kilómetros al norte. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces, si se llama Betel, ¿qué sería bueno? ¿Qué sería interesante? Ver si Betel aparece en otro lado en la Torah. Sí. ¿Aparece en otro lugar en la Torah? Y aquí la clave. Esto no lo tiene en la fotocopia. Hashem le dice a Abraham, ¿qué le dice a Abraham? La primera profecía de Abraham, ¿qué le dice? Lej leja. Sí, que se vaya. ¿Se acuerdan? Sí, Y que Abraham sale. Bueno, Sí. miren lo que hace. ¿Cómo entra Abraham en Israel? Y aquí ¿Entra viene por lo Betel? interesante. Miren. Les leo. Entra en Abraham. ¿Dónde está? Dice así.
Miren, Vayar Hashem et Abraham, Hashem se le aparece a Abraham, ¿está bien? En Shem. Vayar Ben Sham, Vayar Hashem el Abraham, Vayomer le Sarajá, Etenet Ares Azot, Vayar Ben Sham Isbeach Hashem. ¿Y qué hace Abraham en ese lugar? La primera vez que entra en Israel entra por Shem. Y él hace un altar. Voy ahora. Fue de allí siguiendo, para la parte montañosa, y llegó a Betel. Miyam Beay Mikedem. ¿Y qué hizo en Betel? ¿Qué hizo Abraham en Betel? Vayar Ben Sham Misbeach Hashem. Y que la Ahora esto suena lindo, esperen. Abraham hace un altar a Dios. ¿Y qué hace en ese altar? Habla de Shem Hashem. ¿Está bien hasta acá? O sea que yo conozco que en Betel había un Misbeach que hizo Abraham Avinu. Sí. Muy bien. ¿Está bien? Vamos a ver de este lado. Ahora, ¿eso hace cuántos años pasó? Eso pasó cuando Abraham entró en Israel. ¿Está bien? Ya pasó más de 100 años. Más o menos. ¿Está bien? Sí. Si tenía más o menos 70, 80, ya pasaron. Ya digamos, pasó más de 100 años. 130, 100. Ahora Jacob se está escapando de Israel. ¿No? Abraham, ¿cuándo hizo ese Misbeach? Cuando entró en Israel. Ahora Jacob se está escapando de Israel. Y dice que de repente, a esa noche, se encuentra con un lugar. Un lugar, yo no sé qué lugar es. Y después dice que agarra las piedras del lugar. Y después dice que en ese lugar tiene un sueño profético. Y cuando se levanta a la mañana dice, ¿qué lugar que es este? Yo no sabía. Agarra las piedras y le pone el aceite ¿para qué? Podemos decir. Jacob se está escapando, ¿no? Cuando se escapa, llega a un lugar, se tiene que quedar a dormir en un lugar. No entra en la ciudad porque estaba en el camino. De repente ve como unas ruinas o algo así. Como un edificio. Dice, bueno, me voy a quedar a dormir acá. Me da protección. Bueno. Pero después, cuando tiene la profecía, ¿qué se acuerda? Que su abuelito le contó. ¿Quién era su abuelo? Que cuando él entró en Israel, hizo un Misbeach. Y el abuelo le contó dónde fue ese altar, por esa zona. Entonces Jacob empieza a hilar cabos. ¿Y qué dice? ¡Wow! ¿Cómo ¿qué? Él agarró la piedra y la puso como almohada. Él agarró la piedra y la puso para que se proteja. Son las piedras del altar de Akadosh Baruj Hu. ¡Wow! ¿Cómo dice esto? ¿Entendieron lo que pasó? O sea, Jacob fue a caer en el Misbeach que había hecho Abraham. ¿Qué pasó con después de 120, 130 años? ¿Ese altar cómo quedó? ¿Cómo quedó ese altar? Quedó como un lugar más. Ulay después quedó como una ruina, no sé, no se utilizó más. Entonces, porque después le pasó mucho tiempo. Entonces Jacob se da cuenta que ¿cuál era ese Macom? El Macom era el lugar donde Abraham vino había hecho el altar. ¿Entendieron hasta aquí? Sí. Y por eso la Torá dice Macom, porque la Torá dice el lugar. Tenía que haber dicho un lugar. ¿Por qué dice el lugar? Porque era un lugar importantísimo. Era el primer lugar que Abraham vino en Eretz Israel. Enseñó abiertamente que Dios existe y que Dios es único. A todo el mundo. Es un lugar importantísimo. Entonces, por eso cuando él se levanta, le da no sé qué, que él agarró las piedras y las puso al lado de su cabeza. Porque no agarró unas piedras, él pensó que eran piedras normales, pero eran las piedras del altar. Por eso es lo primero que hace que es, como que Y las unge. unge, la manera de ungir a un rey se le ponía aceite, ungir a un profeta, ungir un altar, era la manera de ungir un altar, y decir, otra vez, y por eso dice, cuando vuelva lo primero que hago que es, ahora no puedo hacer que esto sea un altar, una casa, un templo, una casa de Dios, porque me tengo que escapar. Entonces, ¿qué promete él? Lo primero que promete es cuando vuelva a Israel, que este lugar sea el Misbeach para cada Israel. ¿Entendieron? Hasta aquí, entonces entró perfecto con el Macom. Después te repite 6 veces la palabra Macom. El lugar, el lugar, el lugar. Porque no era un lugar normal. Ahora, según esto, entra muy bien la explicación esta, ¿no? Porque si decíamos que era Jerusalén, no tenía mucho sentido, porque Jerusalén no queda aquí. Pero si decimos que es Betel, y acá que dice que se llama Betel, ¿y dónde encontramos Betel? Betel es el lugar que entra Abraham Avinu. O sea que este es el altar que hizo Abraham Avinu. ¿Se entendió la aplicación? Aplicación revolucionaria, es linda, ¿eh? Muy interesante porque no es lo clásico, esta aplicación. O sea, el lugar donde él está es Betel en el mismo altar. Muy bien. Ahora volvemos a la nuestra. Voy de nuevo entonces. Él tomó las piedras del lugar y las puso ahí. Y tuvo un sueño. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo interpretan el sueño?
El de los ángeles. Sí. Hay una escalera, con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Hay ángeles que suben y bajan, y Dios está encima de la escalera, y ahí Dios le habla. Mi pregunta es, ¿cuál es la interpretación del sueño? ¿Cuál sería la mejor interpretación del sueño este? Hay quien dice que Jacob vio el monte Sinaí. O sea, que Jacob vio lo que iba a pasar en el futuro. ¿Qué es el monte Sinaí? Que en el futuro su pueblo iba a recibir la Torá. Sí. Entonces, ¿qué representa el monte Sinaí? ¿Qué representaría al monte Sinaí? La escalera, con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. ¿Qué sería eso? El monte. ¿Qué serían los ángeles que suben y bajan? Ah, no. En el Ar Sinai pasó alguien, gente que subía y gente que bajaba. Solo Moshe. Moshe sube a recibir, estaba el Moshe y después Aarón y los Ekenim. Y Moshe subió más a recibir la Torah y después Moshe bajó. O sea, ¿qué está captando Jacob? La entrega. La entrega de la Torah. Linda explicación, ¿está bien? Y Dios estaba encima del monte, ¿qué significaría? Que Dios está entregando la Torah. Primera interpretación. Otra interpretación dice que Jacob vino está captando que en el futuro sus hijos van a hacer un Betamikdash, el templo. ¿Y qué representaría la escalera que sube? Estaba el altar, ¿no? ¿Y quién tenía que subir? Los Kohanim. Subían los Kohanim para hacer los Korbanot. Entonces, ¿quién serían los Malachim que suben y bajan? Los Kohanim. ¿Qué sería el altar? El Mizbeach sería la escalera que él soñó. Y Dios está encima, que Dios recibe las tefilot. ¿Está bien? Los dos Midrashim son interesantes, ¿no? Son lindos, porque ¿qué está captando Jacob? Lo que va a venir. Algo. Jacob está captando cosas muy importantes de su descendencia. ¿Qué representa Ar Sinai? Que vamos a recibir la palabra de Dios, la Torah. ¿Qué representa el Mizbeach? O el templo, que vamos a ser el pueblo donde va a estar la casa de Hashem entre nosotros. ¿Está bien? Hay otro Midrash que dice que en verdad lo que Jacob captó son temas ocultos, espirituales. Temas esotéricos, de los malajim. Bueno, todos los pirushim son muy lindos. Y todos entran. Pero ¿cuál sería? Pero ¿cómo sé cuál es el verdadero? Hay otro Midrash que dice que lo que Jacob captó eran pueblos que iban a subir a su auge, iban a llegar a lo máximo y después iban a descender. También. Son todos pirushim interesantes, pero ¿cuál sería la mejor manera de ver cuál es la verdadera interpretación del sueño? ¿Me entendieron mi pregunta? ¿Dónde podría encontrar la mejor interpretación del sueño? ¿En la Torah? ¿Están de acuerdo que en la Torah? ¿Quién tuvo la profecía? Jacob. Entonces, ¿quién tiene que saber la verdadera interpretación de la profecía? ¡Jacob! Muy bien, entonces mi pregunta es si Jacob alguna vez dice la interpretación de la profecía. No sé. Cuando se despierta. Vamos a agarrar lo que dijo cuando se despierta y vamos a ver. ¿Qué dijo cuando se despierta? Dijo, primero, y se levantó del sueño y dijo, hay Dios en este lugar, y yo no sabía. ¿Qué lugar grande es este? Es la casa de Dios y la puerta para los cielos. Dígame, si lo que está diciendo tiene que ver con lo que soñó. De nuevo, él soñó una escalera. Dios arriba y ángeles que suben y bajan. ¿Y él qué dice? Hay Hashem en este lugar. ¿Eso con qué palabras iría? ¿Con qué palabra iría esa? ¿Eh? De nuevo. En la profecía dice hay Hashem. No. En la profecía dice que Hashem estaba encima de la escalera. ¿No? Sí. ¿Y qué dijo Jacob? Hashem está en este lugar. O sea, ¿qué quiere decir? Hashem está encima de la escalera o hay Hashem en este lugar. ¿Y lo de Ar Sinai? Dejen al Sinai y déjalo malachim. Yo quiero ser a lo que dice Jacob. Vos lo dijiste antes. ¿Qué es? Hay Hashem en este lugar, hay profecía. ¿Están de acuerdo? Hay profecía en este lugar. Ahora dice, esta es la casa de Dios y la puerta para los cielos. ¿Qué sería la puerta para los cielos? ¿Qué unía el piso con los cielos? En el sueño. La escalera. La escalera. Entonces, ¿qué dice acá Jacob? Esta es una puerta para los cielos. Sí. Acá hay una escalera que une lo terrenal con lo celestial, ¿no? ¿Está bien hasta acá? Sí. Y dijo otra cosa. Es la casa de Dios. La casa de Dios. ¿Por qué dijo la casa de Dios? Bet Elohim. O sea,
que este lugar es un lugar... Esperen, dijimos que este lugar, ¿cuál era al fin y al cabo? El altar que había hecho el Mizbeach. Sí. O sea, esta es una casa de Dios que sería el Mizbeach. ¿Qué Mizbeach? El Mizbeach que hizo Abraham Avinu. En este Mizbeach, ¿está bien? Es un lugar que te une con Dios. ¿En qué sentido te une con Dios? Porque cuando uno se conecta con Dios, ahora, ¿qué sería? Hay dos maneras de interpretar qué significan los ángeles que suben y los ángeles que bajan. A ver, ¿cómo interpretarían? Si es un templo o un altar, y acá tenés profecía o te conectás con Dios, ¿en qué sentido esto? Acá puede haber subir y en ese sentido, y también puede haber La bajar. profecía es como él mismo. Que él La profecía es que uno se se prepara y le viene la palabra de y Dios. después Muy bien. baja la Y se tiene que ver información. con un lugar de tefilot, un misbeach, que es un lugar de rezo. ¿Qué sería lo que sube y qué sería lo que baja? Nuestros pensamientos, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras tefilot, serían los malajín que suben. ¿Está bien? ¿Y qué serían los malajín que bajan? Como la respuesta. La respuesta de la que Dios Baruj Hu. ¿Está bien? A mí me parece que esta es la interpretación de... Porque esto es lo que Jacob vio. Y en este momento Dios le dijo, vas a tener gran descendencia, y la tierra de Israel la vas a heredar. Y él dijo, este es el misbeach que hizo mi abuelo, Abraham. Entonces, esta es una casa de Dios, claro, la casa de Dios es el misbeach. Aquí es una conexión con Dios, claro, una conexión con Dios porque en un misbeach vos te conectas con Dios. La conexión con Dios aquí fue clara porque él tuvo profecía. ¿Me siguieron? Sí. Suben y bajan, las tefilot suben y la respuesta de Kadosh Baruj Hu baja. Puede ser que la respuesta de Hashem podría ser también la Ashgahat Hashem, La protección. la protección de Dios, ¿no? Porque ¿qué le dijo Dios ahí justo en este lugar? Te voy a proteger y no te voy a dejar hasta que vuelvas, ¿no? Es lo que le dijo. Entonces eso tiene que ver con... de aquí veo que uno reza o uno se conecta con Dios y Dios te contesta o Dios te protege. O sea, ¿qué quiero decir? Que todo el texto se tiene que contestar por sí mismo, ¿entienden? No tengo que ir a otro lado, si el texto lo está diciendo. Claro. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Nos falta decir por qué. ¿Por qué piensan que dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham y de Isaac? Dios de tu padre Abraham y de Isaac. ¿Cómo tendría que haber dicho? De Abraham y de tu padre Isaac. Ulay está insinuando algo que vimos la semana pasada. Dijo, Dios de tu padre Abraham y de Isaac. No dijo Isaac. De tu padre Isaac. Jacob se portó con Isaac bien, como que era su padre. No, siempre tuvo ¿Se acuerdan? preferencia por eso. No, o sea, Sí, Jacob, sí. Jacob, ¿se acuerdan que lo engañó a Sí. su padre? Igual dijimos que igual la bendición le iba a venir igual, Sí. pero no se portó bien con su papá. No era el papá. Entonces, como que ayer le está insinuando. Abraham tu padre, y Isaac, y Dios. No le dijo está tu padre, como diciendo, y Jacob vos sabes que no estuviste también en esto del engaño a tu papá. Faltó Kibud Abaem. Y ahora va a salir de la tierra y 21 años no va a poder hacer Kibud Abaem. Lo primero que hace después es volver a Isaac. Porque quiere cumplir el Kibud Abaem. Pero como que hubo una insinuación, ¿se entendió? Entonces, ¿contestamos las preguntas? Contestamos la pregunta de cuál era el lugar, de que era Betel, de que lo que Jacob capta, él se prepara y por eso le viene la profecía, que Dios le viene a decir, vos sos el descendiente directo, bendición, descendencia y la tierra de Israel. Le dice que Jacob se da cuenta que estuvo mal en agarrar las piedras ahí y tomarlas como protección de su cabeza o como almohada y por eso le pone el aceite para ungirla y acá lo primero que hace es un altar. Y de lo que él entiende por la profecía que tiene que este no es un lugar normal. Porque él se quedó dormido y de repente tuvo una profecía. ¿Por qué llegó a la profecía? Debe ser que... Porque no estuvo durmiendo en cualquier lado. Estuvo en el misbeach que Abraham Avinu había hecho. ¿Se entiende? No quiere decir que un lugar físico hace que traigas profecía, ¿eh? No quiero decir, porque la profecía depende de tu preparación. Pero todo ayuda. A lo mejor ahí se inspiró, se preparó y estaba tranquilo y ahí... Bueno, tan tranquilo no estaba, porque se estaba escapando. Pero bueno, ahí se quedó dormido. Venía pensando en todo. Y tuvo la profecía. ¿Se entendió? Sí. ¿Nos quedó algo? ¿Qué aprendemos de que Jacob pide solamente pan y vestimenta? Y de ser humilde. Aprendemos de cómo tenemos que pedir nosotros. Si uno debe pedir a Hashem, no tiene que pedir lujos. ¿Hay que pedir lujos? Uno debe pedir lo necesario. ¿Lo necesario para qué? Para poder vivir, para poder Para ir en sus caminos, para servir a Dios y ir en sus caminos. Entonces lo que tenés que pedirle es lo necesario. Lejem lejol, beged lilbosh. Creo que beged lilbosh, vestimenta, también incluiría techo.
un techo donde vivir, ¿no? Una casa donde vivir. O sea, ¿qué son las necesidades básicas que uno tiene? Comida. Comida, vestuario y Y casa. está bien. Y son las obligaciones del esposo a la esposa. ¿Qué tiene que darle el esposo a la esposa? Tiene que darle alimento y tiene que darle vestimenta y techo. Pues el tema de relación del hombre con la mujer. Pero acá, ven aquí, estas son las cosas que se piden. Y Jacob no es que pone una condición, ¿eh? Ah, Dios, si me proteges, te lo hago. No. Gracias, Dios, porque me proteges. Te pido lo mínimo. Y lo primero que hago cuando vuelvo. ¿Qué es lo primero que hago cuando vuelvo? Te agradezco. Te agradezco. Dos maneras de agradecer. El altar, que sea la casa de Dios, y dar diezmo. Todo lo que vos me des, y aquí aprendemos la misma del diezmo también. ¿Se entendió hasta aquí? Sí. Hasta aquí hoy entonces. Gracias, Rab. Mahon Ora, tu casa en Israel.